Continuamos en el capítulo 5. Estando en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Pero le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: Vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Hay una actitud muy bonita de este leproso que es que está abierto a la voluntad de Dios, ¿cierto? Este leproso quiere su salud, obviamente, pero no se la impone al Señor ni se la exige, ¿cierto? También lo reconoce como Dios, lo reconoce como Señor. Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme, ¿cierto? Imagino a este leproso muy consciente de su pecado. Recordemos que la enfermedad de la lepra y otras enfermedades, en general la enfermedad era un signo de pecado, ¿cierto? Le preguntan varias veces a Jesús: bueno, y este que está postrado, que es paralítico, que no sé qué, ¿pecó él o pecaron sus padres? Y más de alguno, ¿cierto? Más de algún leproso, no por ser leproso, probablemente tal, hoy día sabemos cuál es el origen también de las enfermedades, ¿cierto? Y Jesús también lo sabía, ¿cierto? Y lo hacía ver, porque hay un ejemplo, ¿cierto? Que hay un accidente que se derrumbó una torre y cayó sobre unas personas y les pregunta, ¿cierto? Y bueno, ¿y esos eran más pecadores que los otros que se murieron? Entonces, pero para el entendimiento judío la enfermedad es un castigo de Dios. Y los judíos asumían eso también en su verdad, ¿cierto? A alguno le habrá costado, a algún enfermo o algún leproso le habrá costado aceptar, ¿cierto? Pensemos que era una persona bondadosa, ¿cierto? Le habrá costado aceptar que su pecado había tenido una consecuencia, que era este castigo de Dios. Y este leproso probablemente ya había aceptado esto, ¿cierto? Ya sabía que había hecho algo malo y que estaba pagando sus culpas en su cuerpo, y que Dios lo había castigado por su pecado. No sabemos cuál es el pecado y en definitiva no interesa. Lo que interesa es esta actitud, ¿cierto? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como en el fondo es una oración, Señor, una oración muy consciente la del leproso, ¿cierto? Y es esa oración que a Jesús le gusta mucho. Esa actitud es la que espera de nosotros Jesús, que nos sepamos un poco leprosos, ¿cierto? Que en definitiva todo lo que nos acontece ha sido culpa nuestra en gran medida, ¿cierto? Ha sido nuestra responsabilidad, nosotros lo hemos permitido, hemos tomado a lo mejor malas decisiones o malas actitudes, malas amistades. No todo me ha acaecido, sino que incluso podríamos dar vuelta a esta situación, es decir, la mayoría de las cosas, ¿cierto?, que me pasan, que tengo, que las circunstancias en las que estoy, son producto de mi capacidad, ¿cierto? Es algo que yo he puesto en marcha, en ejercicio, en ejecución, ¿cierto? Y no solo me ha pasado. Entonces, de alguna manera, de pronto, vivimos muy ruinmente, ¿cierto? Como siempre, la maldad nos sale más fácil que la bondad. Y de pronto, cuando
nos vienen cosas malas, nos viene un castigo, entre comillas, injustificado, ¿cierto? Lo rechazamos y decimos, no, esto yo no me lo merezco, ¿cierto? Pero a lo mejor sí te lo mereces, a lo mejor sí lo buscaste, a lo mejor Dios sí te está castigando, a lo mejor sí Dios te está poniendo esta prueba, a lo mejor no como un castigo, pero sí como una prueba para crecer, para hacerte mejor persona, más disponible a Dios, a su presencia, a su voluntad, ¿cierto? Mal que mal, la vida que tenemos es una vida para buscar el cielo, ¿cierto? Y todo lo que nos pasa para acercarnos a ese cielo. Y en ocasiones el sufrimiento es el único que nos pone ahí en sintonía con Dios, ¿cierto? Porque nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ¿cierto? Es tan grande, ¿cierto? Crece tan fácilmente que no logramos totalmente esta actitud sin que nos pasen cosas malas. De hecho, la mayoría de las conversiones para todo tipo en todo tipo de ámbitos suele ser un sufrimiento hondo y conmovedor, ¿cierto? La persona que como que toca fondo, esa es la que tiene la posibilidad real ahora de subir, de crecer y conquistar mejores circunstancias en las que ha estado, ¿cierto? Hay muchas personas, por ejemplo, que después de una ruptura amorosa, ¿cierto? Al verse tan mal, ¿cierto? Al verse haber llegado tan fondo, son capaces entonces de ponerse en actitud y en forma y tomar mucho mejores decisiones porque quieren salir de ese lugar oscuro en el que están. Y así en la pobreza también, ¿cierto? Vemos que los grandes magnates, ¿cierto? Han pasado increíbles miserias, justamente porque es esa incomodidad vital la que los empuja, ¿cierto? No es un permiso, la vida no es sutil en este aspecto, sino que simplemente pega el estrellón, el empuje. Entonces, este leproso, es muy linda su oración, ¿cierto? Porque de alguna manera su corazón sabía que se merecía esa enfermedad, ¿cierto? Por eso no se pone allí como víctima, ¿sí? Se pone muy humilde, ¿cierto? Y es muy significativo porque el peso del pecado es tanto, es tan grande, no lo podemos llevar. Nosotros, los seres humanos, no podemos llevar el peso del pecado. Nos aniquila, nos extermina, nos oprime, nos disminuye. Tanto que nuestra vida no puede ser plena. No puede ser plena allí en el pecado. Entonces, esa es la experiencia de este leproso, ¿cierto? La experiencia de este leproso es que no logra vivir en plenitud, ¿cierto? Obviamente su enfermedad se lo impide, por supuesto, pero es eso lo que está detrás de esta actitud humilde, ¿cierto? Es una actitud humilde porque él sabe que no puede llevar esa carga, que lo aflige inconmensurablemente. Y aún así pide su salud con humildad porque sabe que se merece ese castigo, sabe que se merece esa condición. Ha hecho probablemente a lo mejor muchas cosas por las cuales merece llevar esa pena. Y Jesús lo libera. Lo libera y sin temor, ¿cierto? Que a los leprosos jamás se les iba a tocar, pero por ningún motivo, o sea, Jesús mismo quedaba, o sea, los que tocaban a los leprosos ya eran impuros, eran como leprosos también, pero Jesús no teme a ese prejuicio social, no teme la enfermedad, ¿cierto? Y libera a este leproso de su condición, ¿cierto? También es muy significativo porque el leproso, ¿cierto? El que en su cuerpo está deteriorado, ¿cierto? Entonces, que Jesús lo libere significa en el fondo que lo está restableciendo lo que hemos conversado en otro momento, ¿cierto? Está restableciendo
su originalidad verdadera, está restableciendo aquello para lo cual fue creado, ¿cierto? No fue creado para una vida oprimida por el pecado, sino que fue creado a una vida de amor, bienaventuranza, felicidad, diría incluso gloria, ¿cierto? Esa es la verdadera vida del hombre. El pecado, ¿cierto?, nos ha dejado en esta condición vital limitada. Y ahí está nuestra lucha y nuestra decisión de enfrentarnos a nosotros mismos y tomar las decisiones necesarias para vivir en esa plenitud. Esta plenitud, esta resurrección de Jesús es para el cielo, sí, pero también es para ahora, ¿cierto? Es para ahora. Ahora es necesario vivir en esa plenitud. La plenitud que da la vida cristiana, ¿cierto? La vida de los santos, la vida de los mártires. Todos ellos vivieron con su corazón puesto en el cielo. Los pies en la tierra, pero su corazón estaba puesto en el cielo.